Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy os traigo un vídeo sobre una enfermedad que actualmente se considera una enfermedad rara, pero en realidad afecta a 2 de cada 10.000 habitantes en España y se está incrementando en un 2% cada año. Y esta es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, para empezar, es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a todo el tubo digestivo, desde la boca al ano, aunque normalmente suele afectar más a la última porción del intestino delgado, que es el ilion, y también al intestino grueso. Como todas las enfermedades intestinales, los síntomas comunes son la diarrea, el dolor abdominal, pero en esta enfermedad aparecen cosas más detalladas, como por ejemplo heridas o úlceras en la pared del intestino que pueden dar lugar a hemorragias. Además, el deterioro de la pared intestinal hace que los nutrientes que tomamos por la dieta no sean bien absorbidos en el intestino, por lo tanto surgen deficiencias nutricionales, como por ejemplo la falta de hierro que da lugar a anemia. Además, al tratarse de una enfermedad inflamatoria, como luego os voy a explicar, esta inflamación digamos que es sistémica, afecta a todo el organismo, aunque sea una enfermedad restringida al tubo digestivo, al intestino. Es decir, se van a producir inflamaciones o dolores en otras partes del cuerpo, como por ejemplo es muy común que estas personas sufran de dolores articulares, dolor de rodillas, dolor de espalda y también otros síntomas como la fiebre, que acompaña normalmente a los procesos inflamatorios. ¿Y por qué se produce inflamación? Pues lo que se sabe es que en esta enfermedad el sistema inmunológico está sobreactivado, es decir, el sistema inmunológico se vuelve loco, comienza a atacar sin ninguna razón aparente a las células del epitelio intestinal. Es decir, el sistema inmune actúa contra las células de nuestro propio tubo digestivo y produce ese deterioro de la pared intestinal, causando heridas, úlceras, inflamación. Por eso, hasta hace poco tiempo, la enfermedad de Crohn se consideraba una enfermedad autoinmune, porque es el propio sistema inmune el que está atacando a las propias células del epitelio intestinal de la persona que lo padece. Y digo consideraba porque últimamente se ha estado investigando y se ha visto que no es del todo así. Hay que tener en cuenta que en las enfermedades autoinmunes es bastante común que el intestino sea una parte afectada. Y la razón de esto es que en el intestino, curiosamente, existe la masa de tejido linfoide más importante del cuerpo humano. Podríamos decir que el intestino tiene un sistema inmune casi propio. ¿Y por qué es así? Pues porque a través de nuestro tubo digestivo constantemente está ingresando comida, están ingresando cosas del exterior, cosas que nuestro cuerpo no conoce y que tiene que reconocer. Digamos que en el intestino se está produciendo constantemente un reconocimiento de antígenos, es decir, moléculas que en este caso son externas a nuestro cuerpo y donde el sistema inmune tiene que decidir si debe actuar en contra o dejarlas pasar. Y no hablamos solamente de comida, de proteínas, lípidos, sino también estamos hablando de bacterias o virus que están en nuestro entorno o bacterias que incluso ingerimos en la propia comida. Y esto es lo que se conoce como tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal existen acúmulos de tejido linfoide que se conocen como placas de Peyer. Y dentro de este tejido linfoide hay como unas organizaciones, digamos como unos acúmulos o grupos que son los folículos. Estos folículos están compuestos por agregados de linfocitos. Los linfocitos son unas de las principales células del sistema inmunológico que llevan a cabo la respuesta inmunológica. También encontramos otros tipos de células como los macrófagos o las células M. Las células M se encuentran entre nuestras células del epitelio intestinal, que se llaman enterocitos, asociadas a una placa de Peyer. Estas células M lo que hacen es coger los antígenos, ya sean de bacterias que hay en nuestro tubo digestivo o de la comida, y se los presentan a las células del sistema inmunológico dentro de la placa de Peyer. Es decir, la célula M le presenta el antígeno a los linfocitos que están en los folículos de la placa de Peyer, para que estos linfocitos los puedan reconocer y decidir si deben actuar o no en contra de ellos. Si queréis saber un poco más acerca de en qué consiste la respuesta inmunológica y este proceso en concreto, os dejo por aquí el vídeo que hice sobre el sistema inmunológico que seguro que os sirve.
Pero ¿qué pasa? Que estos linfocitos casi nunca van a responder, por eso el tubo digestivo está diseñado para ser bastante tolerante, es decir, tolerar todo lo que pasa por él. No va a reaccionar ante la primera cosa que aparezca y normalmente suele reaccionar solamente ante microorganismos patógenos, bacterias o virus que nos puedan hacer daño y que entren por vía digestiva. Entonces, como hemos dicho, la respuesta inmunológica va a ser llevada a cabo por los linfocitos T. Aquí hay que distinguir dentro del grupo de los linfocitos T a los TH, que son los linfocitos helper, ¿vale? Que son los más importantes, son los que van a llevar a cabo, organizar, digamos, son los líderes de la respuesta inmunológica. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a reconocer ciertos antígenos y van a liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es esto? Pues son moléculas que van a producir inflamación. Seguramente algunos que seáis de carreras científicas y tal hayáis oído hablar de TNF-alfa, que es una de las principales citoquinas proinflamatorias que está muy asociada a las enfermedades autoinmunes. Lo que ocurre en la enfermedad de Crohn es que esta respuesta inflamatoria, digamos que se reactiva a sí misma, o sea, una vez que empieza la inflamación, que los linfocitos empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, estas citoquinas proinflamatorias atraen a otras células del sistema inmune al lugar, al intestino, y se reactiva esta respuesta, digamos que entra en un círculo vicioso que retroalimenta la inflamación. A más células del sistema inmune liberando citoquinas proinflamatorias, más inflamación que atrae a otras células que liberan más citoquinas. Es que la inflamación nunca va a parar porque el sistema inmunológico está reaccionando contra antígenos de nuestras propias células y nuestras propias células, por mucho que nos empeñemos, no van a desaparecer. Aunque, como he dicho, hasta hace pocos años el Crohn se consideraba una enfermedad autoinmune, es decir, contra nuestras propias células. Pero hace unos años, en el 2001, Gabriel Núñez, un inmunólogo español, descubrió la existencia de unos receptores en las células del sistema inmunológico llamados NOT. Estos receptores están presentes en las células del sistema inmune y reconocen algunos componentes de las bacterias que viven en nuestro intestino. Reconocen polisacáridos en la superficie de las bacterias que viven en nuestra flora. Es decir, las bacterias que viven, que forman parte de nuestra microbiota. Se descubrió que estos receptores tenían, en las distintas personas de la población, tenían polimorfismos. ¿Qué quiere decir esto? Variaciones genéticas, son diferentes en cada persona. Y esos polimorfismos o mutaciones o variaciones en el receptor producen que el reconocimiento de esas bacterias no sea tan eficiente como debería de ser en algunas personas. De manera que en estas personas donde el reconocimiento no es bueno, se produce una respuesta inmunológica contra las bacterias de la propia flora intestinal de la persona. Otra cosa que ocurre en la enfermedad de Crohn, que está muy relacionado con esto, es que debido a esa inflamación y esa lucha constante que se está produciendo, destrucción del intestino, las uniones entre las células de nuestro epitelio, los enterocitos, se deterioran. Y por lo tanto, esto facilita la entrada de las bacterias que viven en nuestro intestino, bacterias que, como hemos dicho, son la flora intestinal, son bacterias beneficiosas. Estas bacterias atraviesan el epitelio intestinal y llegan a la submucosa, que es las zonas más profundas de la mucosa intestinal. Y ahí es donde esas bacterias no deberían de estar, o sea, deberían de estar simplemente fuera, en la luz. Por lo tanto, el sistema inmune reacciona contra ellas porque están en un lugar que no deberían. Y esto hace que la inflamación se retroalimente aún más. Lo que sí se ha visto en varios estudios con pacientes de Crohn es que la microbiota de estos pacientes está muy disminuida. Tienen muy poca variedad de especies microbianas en su flora con respecto a las personas sanas. A partir de entonces se empezó a dar mucha importancia a la microbiota, a la flora intestinal. En varios estudios se ha visto que las enfermedades autoinmunes o este tipo de enfermedades afectan más a la población occidental que a otras poblaciones. Y aquí hay varias hipótesis. En algunos estudios se ha visto que la flora intestinal de las personas con enfermedad de Crohn está muy reducida en especies, quiere decir que hay muy poca variedad de bacterias en su flora intestinal con respecto a los pacientes sanos. Además, no solo eso, sino que se ha visto que en las poblaciones de Occidente las bacterias intestinales también están muy disminuidas
con respecto a la diversidad de bacterias que pueden tener, por ejemplo, otras poblaciones. Y ahí se vio la importancia de la dieta. Se ha visto que la dieta influye en la variedad de microorganismos que forman nuestra flora intestinal. Por ejemplo, la dieta africana, mucho más alta en fibra y más baja en grasas y proteínas, aumenta la diversidad de microorganismos que hay. Mientras que la dieta occidental, mucho más alta en azúcares, grasas saturadas y menos fibra, disminuye las poblaciones microbianas. O sea que la diversidad de microorganismos en nuestro intestino de alguna forma está relacionada con las enfermedades autoinmunes. Y por otro lado, la otra hipótesis es la hipótesis de la higiene, que seguro algunos habréis oído hablar de ella. Y es que cuanto menos enfermedades de tipo infeccioso, es decir, menos contacto hay con bacterias patógenas, como por ejemplo la salmonela u otro tipo de patógenos, porque en Occidente ya no tenemos este tipo de infecciones, el sistema inmunológico está más ocioso, es decir, se aburre. Y entonces va a empezar a reaccionar contra cosas que a lo mejor no son tan patógenas o tan malas para nosotros, pero digamos que se aburre y reacciona a cosas que no debería reaccionar. Es decir, el sistema inmune se activa frente a agentes inofensivos. Esto explicaría por qué las enfermedades autoinmunes son mucho más prevalentes en Occidente. Recientemente, también asociado a esta enfermedad, se ha hablado sobre la importancia de la vitamina D. Se ha visto que una deficiencia de vitamina D afecta también a la variedad de microorganismos que tenemos en nuestra microbiota, es decir, poca vitamina D se traduce en disminución de variedad de bacterias intestinales. Y además, también se ha visto que la vitamina D está relacionada con la inflamación, y no solamente a nivel del intestino, sino a nivel corporal. Un déficit de vitamina D aumenta los procesos inflamatorios. El tabaco es otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades de este tipo, porque no solamente el tabaco disminuye las poblaciones microbianas, digamos que tiene un montón de compuestos tóxicos que de alguna forma afectan a nuestras bacterias, sino que también se ha visto que aumenta los procesos de autofagia de los enterocitos. ¿Qué significa esto? Pues que las células de nuestro epitelio intestinal son afectadas por el estrés oxidativo que produce el hecho de fumar. Por esta razón, fumar con este tipo de enfermedades está totalmente prohibido. Entonces, como hemos dicho que la inflamación es un círculo vicioso, estas enfermedades son enfermedades crónicas. Actualmente no existe una cura para ellas y además hay que tener en cuenta que aunque son enfermedades crónicas, no siempre están en la misma intensidad. Hay, digamos, brotes en los que la enfermedad está la inflamación es mucho más potente, y hay otras épocas en las que la inflamación es menor y las personas pueden hacer una vida un poco más normal. Los medicamentos que se utilizan normalmente son inmunoterapia, que bueno, ya hablaré de ello en otros vídeos, pero la inmunoterapia son fármacos cuyas dianas son el sistema inmunológico. Y entre ellos se utiliza el anti-TNF-alfa. Como hemos dicho, esta molécula, el TNF-alfa, es una citoquina proinflamatoria, entonces lo que se hace es intentar bloquear ese TNF-alfa e intentar reducir así el círculo vicioso de la inflamación. Pero actualmente, como hemos dicho, la microbiota está cobrando un papel importante, entonces se está teniendo mucho en cuenta a la hora de administrar ciertos antibióticos, porque no han demostrado ninguna eficacia, ya que muchas veces el proceso no es desencadenado por bacterias patógenas, sino son nuestras propias bacterias, y los antibióticos hay algunos que eliminan a todas las bacterias sin importar si son patógenas o no. Los antibióticos no han demostrado ningún beneficio como tal, y por otro lado se está dando mucha más importancia a cosas como los probióticos, como por ejemplo las bifidobacterias o lactobacillus, que pueden mejorar la microbiota de estas personas y por lo tanto proteger de alguna manera la mucosa intestinal. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, dejármelo por aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.